servirte. Guárdanos, Señor, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos ya, aleluya. Vamos a darnos, gloria a Dios, gracias, Señor. Estamos ahí. Bienvenidos, hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto, una bendición poder juntarnos como cada domingo para edificar nuestra fe, para crecer en el conocimiento de la verdad. Quiero, antes de dar inicio a esta clase, recuerden, estudiando los domingos el libro de Juan, yendo de capítulo en capítulo, tratando de extraer de estos pasajes, de estos capítulos, verdades que puedan ayudarnos a ver las cosas desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista bíblico, de reino, para nuestra propia edificación y edificación de aquellos que nos oyen. Pero antes quiero anunciarles que el día martes estamos dando inicio a un nuevo curso que tiene que ver con la estabilidad del pueblo de Dios en medio de las persecuciones, en medio del hostigamiento, en medio de las restricciones, cómo debemos actuar, cuál es la actitud que debe acompañarnos, qué es la confianza que debemos tener, la seguridad y las conductas que debemos adoptar, y además las estrategias que debemos diseñar para poder prevalecer frente a la restricción, a la oposición, y si fuere posible, también si se diera el caso, digamos, si se diera el caso de una persecución, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros enfrentar dichas situaciones, dichas circunstancias? Es muy importante que podamos tener una visión clara desde las Escrituras, como siempre lo decimos, para poder vivir una vida victoriosa, segura en Cristo Jesús. Hay muchos conceptos erróneos, equivocados, muchas actitudes erróneas, equivocadas, que no son sino una duplicidad o una copia de lo que el mundo hace. Nosotros reaccionamos de una manera diferente, ¿no? Diferente ante la oposición y ante la persecución. Así que vamos a tener presente el día martes 3, estamos empezando una serie de lecciones que nos van a ayudar a poder entender y aprender verdades que de seguro nos van a bendecir y nos van a potenciar muchísimo. Así que estén atentos, hermanos. En este caso, para su información, como son temas bastante delicados y donde vamos a hablar de la iglesia en particular, y el mundo no tiene por qué saber y conocer al interior de cómo la iglesia se mueve, porque eso es dado a los cristianos, a los hijos. Entonces lo vamos a hacer solamente vía Zoom. No vamos a estar poniendo estas lecciones en el Facebook para que de forma general, sino vía Zoom solamente para los alumnos y aquellos que quieran participar. Como siempre, el link va a estar tanto en los alumnos como en las secciones. El link va a estar ahí presente para que ustedes puedan integrarse a las clases. Pero definitivamente va a ser solamente por Zoom, ya, por favor, la comprensión del caso. Entonces, repito, empezamos este martes, ¿no? Empezamos este martes y solamente vía Zoom, ¿no? Con fines de tener privacidad y poder explayarnos con libertad sobre temas y asuntos bastante, digamos, delicados, ¿no? Que tienen que ver con nosotros al interior de la iglesia. Entonces, tengamos presente eso. El día martes 3 empezamos y solamente vía Zoom a las 10 de la mañana, este martes. Muy bien, estamos en el estudio de lo que es Juan. Ahora nos toca el capítulo 12, ¿no? El capítulo 12. Esto es unas semanas después
Esto sucede unas semanas después de lo sucedido previamente en el capítulo 11, que es la muerte y resurrección de Lázaro, ¿no? Recuerden que estábamos viendo la resurrección, Lázaro había resucitado y cómo algunos habían creído, muchos habían creído, pero otros se habían opuesto y es más, habían tomado la resolución de matar a Jesús, a nuestro Señor, debido a ese episodio, a esa situación específica que era la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces, había esa ya determinación, esa decisión tomada. Juan nos cuenta ya en el capítulo 12, unas semanas después de lo acontecido, algunas cosas que debemos de tomar nota, tomar en cuenta, porque ahí podemos ver algunos sucesos muy, muy interesantes y significativos. Fíjense, Juan capítulo 12, versículo 26, ¿no? Estamos llegando a este capítulo. Recuerde que hemos estado ya viendo otros temas alrededor de los otros capítulos previos, pero en esta ocasión estamos acompañando a nuestro Señor en su visita al hogar de Lázaro, Marta y María, ¿no? Estos tres hermanos en Betania. En ese capítulo de Juan, hemos visto que Jesús comenzó su ministerio público en las bodas de Caná de Galilea, recordarán, terminó su ministerio público con una visita a este hogar de Betania, porque esto es previo a su crucifixión. Nuestro Señor puso gran énfasis, hay que tomar nota de eso, en el hogar, ¿no? Las reuniones íntimas, las reuniones de edificación, de adoctrinamiento, de enseñanza, fueron llevados a cabo por nuestro Señor en los hogares. Tome nota de eso, ¿ah? Tome nota de eso. Aun cuando el templo existía, no eran reuniones aledañas al templo, cercanos al templo. No, no, no. Nuestro Señor Jesucristo iba a los hogares, ahí se reunía con las personas y ahí las edificaba, ¿no? El hogar cristiano. Otro detalle importante en relación al ministerio de nuestro Señor es que el matrimonio goza de la bendición de Dios y que pues los hogares son el núcleo de lo que es, de donde debería ser el centro de la edificación y el crecimiento y la maduración de la iglesia. Las iglesias empezaron en hogares, ¿no? Y quizás terminaremos así, en hogares, ¿no? No en templos hechos de manos, no, sino en hogares. Así es como empezó la iglesia y posiblemente así terminemos. Así que no nos extrañe que estemos siendo empujados a volver a esos inicios de la iglesia, ¿no? En las casas. Muy bien, dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume, del olor del perfume. En Jerusalén, los principales Hola, falta, ¿cuánto está? ¿no? En Jerusalén, los principales sacerdotes, fariseos, toda esta gente estaban conspirando y planeaban la muerte de nuestro Señor, ¿no? En contraste, aquí en Betania, sus amigos, los amigos de nuestro Señor, planeaban una fiesta para él. Marta, María y Lázaro. Allí mismo, a la sombra de la cruz, aquellos que le amaban, le preparaban una comida, ¿no? Vamos a estudiar esta escena entrañable en todos sus aspectos. Ya vamos a ver aquí qué sucedió. En primer lugar, Lázaro, el hombre que había sido resucitado de los muertos, disfrutaba de una relación de compañerismo con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Recuerdan Juan 11, 25? Esto fue cierto en cuanto a Lázaro en un sentido físico,
Él había sido levantado de los muertos. Lázaro había resucitado. Y es la verdad también en cuanto a nosotros, en un sentido espiritual, ¿no? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos ningún conocimiento de Él, ni ninguna relación con Él. Sin embargo, si hemos creído en Jesucristo, aunque estábamos muertos, vivimos. Y si morimos, viviremos. Dice en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué bueno lo de eternamente, porque morimos, ¿no? Podemos morir por diferentes razones o circunstancias. Sin embargo, no moriremos eternamente. Esta es la promesa gloriosa, la esperanza gloriosa que nosotros como cristianos tenemos. Juan 11:26. Así que entremos en esta escena familiar. Aquí hallamos a Lázaro disfrutando de una maravillosa comunión con el Señor Jesús. María, como siempre, se encontraba a los pies de Jesús, creciendo en su conocimiento espiritual de Cristo. Y vemos a Marta sirviendo a los demás, preparando la comida. Parece que esa era su habilidad, su especialidad, y la estaba ejercitando. Esto nos recuerda que hay tres elementos esenciales en la iglesia cristiana actual. Tres elementos esenciales. Lázaro nos recuerda nuestra nueva vida en Cristo, el resucitado, el nacido de nuevo. María, a los pies del Señor, en adoración, postrada, oyendo, escuchando, edificándose. Y Marta, sirviendo. Así que estos tres elementos, de alguna manera, reflejan todo lo que la iglesia está llamada a hacer. El creyente presente, resucitado, vivo, adorando, exaltando y además sirviendo, ¿no? Entonces, este hogar de Betania debería ser hoy una imagen real de lo que es la comunidad cristiana. Hemos sido llamados a congregarnos, a adorar y a servir, ¿no? Tres elementos sencillos y que se pueden llevar a cabo desde un hogar, como en este caso, ¿no? Estaban en el hogar de Marta, María y Lázaro. Así que ahí están, adorando y sirviendo y presentes, testificando de esa nueva vida en Cristo Jesús. Todo esto ocurrió en un hogar donde Jesús estaba con los suyos y los que le amaban. Ahora, recordemos, ¿dónde empezó la iglesia? En un hogar, ¿no? En un hogar, en una casa, ¿no? Entonces, esta imagen hogareña debería ser un referente para examinar, por medio de una crítica constructiva, la realidad de la iglesia moderna, ¿no? Ante la necesidad de un retorno a estos valores espirituales, o sea, un llamado a volver a la sencillez, ¿no? Las reuniones no eran tipo anfiteatros, no eran tipo lugares como un cine, no, no. Eso se ha generado posteriormente, pero las reuniones eran locales, eran hogareñas, eran sencillas, eran simples, no habían ministerios de alabanza, ministerio de ujieres, ministerio de consejeros, o sea, no habían todos esos elementos que nosotros le hemos ido añadiendo, ¿no? Que no necesariamente están mal, pero pueden de alguna manera distraer del propósito original, fundamental que tiene la iglesia, que es la edificación mutua, ¿no? Y si en todo caso sirve para facilitar ese objetivo, pues se debe mantener, ¿no? Pero centralizado en la persona de Jesús y recordando que hemos sido llamados a adorar y a servir, ¿no? Adorar y a servir. Alrededor de la persona de Cristo, ¿no? Nuestro Señor, eso es fundamental. Entonces, quizás valga la pena reflexionar, ¿no? Examinar de una manera crítica y constructiva esta realidad de cómo se funciona ahora la iglesia moderna, que hemos sido empujados debido a las circunstancias a retornar, ¿no? De una manera todavía imperfecta, porque no hay esa digamos, generalidad de reuniones en los hogares, ¿no? Que deberíamos llevar a cabo entre tanto estas cosas que están sucediendo pasen, ¿no? O si no pasan, pues de todas maneras, no dejar de congregarse, no dejar de congregarse. Algunos cuestionan el congregarse virtualmente, pero hermano, nos estamos congregando cuando lo hacemos de manera virtual.
Pregu- preguntemos a los chinos si se están congregando, por ejemplo. Ellos se congregan. Los chinos, los cristianos chinos, los evangélicos chinos, se congregan. Lo hacen de manera clandestina. Entonces, bueno, se congregan clandestinamente. Nosotros nos congregamos virtualmente. Si los chinos se congregan clandestinamente, entonces nosotros estaríamos congregándonos virtualmente, ¿no? Sin embargo, aunque no es exactamente cierto que nos congregamos solamente virtualmente, porque tenemos la posibilidad de congregarnos como familias, invitando vecinos, amigos, para estar juntos y, entre comillas, también de manera clandestina hacerlo. O sea, no nos queda más remedio que ir por ese camino por ahora, ¿no? Entonces, respetando los protocolos y todo lo que nos dicen que tenemos que respetar, ¿no? Pero haciendo lo que también nos toca hacer, que es congregarnos, edificarnos mutuamente, etcétera, ¿no? Entonces, en todo caso hay que tomar nota de ese detalle, ¿no? Bien, nos fijamos también en la devoción y la adoración, en el apego y en el afecto profundo de esta mujer, ¿no? María, ¿no? Miren cómo María unge los pies de nuestro Señor con perfume de nardo puro, de un precio muy elevado, enjugó con sus cabellos los pies de nuestro Señor, ¿no? Interesante escena. Bueno, algunos creen que esta es la misma historia que la de la ramera que lavó los pies de nuestro Señor, pero este es un incidente totalmente diferente, ¿ah? Y el relato nos habla de personas distintas. O sea, si uno examina las historias, va a distinguir las diferencias que existen entre tales. Entonces, la ramera había lavado los pies de Jesús con sus lágrimas y además el resto del incidente es diferente, ¿no? En este caso hay una similitud, pero el resto del incidente es diferente. Lo único que fue igual en los dos casos es que las dos mujeres enjuagaron sus pies con sus cabellos y la fragancia del perfume llenó toda la casa. Qué delicioso debe haber sido aquel aroma, ¿no? Ahora, leamos en el versículo 4 al 6. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, no faltaba más, ahí estaba Judas, ¿no? Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que lo había de entregar, porque no se vendió dijo él, ¿no? ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los profetas, a los pobres? Pero Jesús dijo, no, porque no porque no se preocupara por los pobres, sino porque, o sea, este señor lo dijo, he leído mal, pero dijo Judas, ¿no? Y Juan registra esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote, cuando vio entre comillas, para él desfarro, reveló su verdadera naturaleza. Fíjese, él era el tesorero del grupo, ¿eh? O sea que era un hombre de confianza. Pero no tenía interés en los pobres. Más bien tenía interés en sí mismo y era ladrón. Se estaba apropiando del dinero de la bolsa, ¿no? Dijo que quería que este dinero fuera dado a los pobres, a fin de que él mismo pudiera manejarlo, administrarlo, y de seguro algo le daría a los pobres, pero en el camino se quedaría con algo también, ¿no? Para ganarse y guardarse un buen porcentaje. Ah, hay detalles aquí interesantes, ¿no? A mí me llama la atención el hecho de que Jesús no ignoraba lo que Judas estaba haciendo. Jesús sabía que Judas estaba sustrayendo el dinero de la bolsa y sin embargo lo estaba permitiendo, por supuesto con un propósito bueno, porque el propósito de Jesús era que llegara el tiempo, el momento para que Judas lo entregase. O sea, hacia eso Jesús estaba marchando. Así que mirando ese futuro que se avecinaba, de seguro nuestro Señor no llamó la atención a Judas por lo que estaba haciendo, en primer término, ¿no? El hecho de que no corrigiera el pecado de Judas de manera inmediata nos tiene que dar que pensar, ¿no? Porque nosotros inmediatamente vemos un pecado, inmediatamente actuamos y queremos resolverlo, etcétera, ¿no? Sin esperar una guía, una dirección divina, ¿no? Tenemos que confrontar el pecado y decimos así, ¿no? Como ese tipo de actitudes. Pero aquí vemos
vemos algo bien interesante en cuanto al procedimiento de nuestro Señor, ¿no? No le llamó la atención de manera inmediata. Este personaje estaba sustrayendo, se estaba apropiando del dinero de la bolsa. Y definitivamente lo que estaba diciendo era con otros fines, ¿no? Cuando él se manifestó esa preocupación por los pobres, en realidad no estaba preocupado por los pobres, estaba preocupado por él mismo y quería robar, ¿no? 300 denarios equivaldrían más o menos al salario anual de un obrero. Imagínense, 300 denarios equivaldrían más o menos al salario anual de un obrero. El nardo puro era demasiado costoso para que María lo usase para sí misma y por tanto lo derramó sobre Jesús, ¿no? Si aprendiéramos a sentarnos a sus pies, nosotros también le daríamos lo mejor de nosotros, ¿no? O lo que tendríamos ahí para dárselo, ¿no? María había guardado este precioso perfume en un frasco de alabastro. En aquellos tiempos, el nardo solo crecía en la India, en la región de los montes Himalaya, y por eso era un perfume tan caro, muy caro, muy caro. Posiblemente lo tenía guardado para cuando ella muriera, para usarlo sobre su propio cuerpo, pero prefirió derramarlo sobre los pies de Jesús. En realidad esto era un preparatorio, ¿ah? Para la muerte de nuestro Señor, un preparatorio, pero prefirió derramarlo sobre los pies de Jesús. Lo que María hizo fue un acto de afecto, de adoración, de apego total a la persona de Cristo, ¿no? Son gestos que comunican cariño, amor, ¿no? A veces no somos expresivos. María fue expresiva con Jesús a quien amaba, ¿no? Y bueno, una manifestación o expresión de amor es expresarlo, ¿no? Somos empujados por el amor que tenemos para expresar con palabras, con obsequios, con actitudes y acciones. El amor siempre se expresa, el amor siempre se manifiesta, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio. El amor siempre da. El amor no espera recibir, el amor da. El amor siempre da, ¿no? A veces el egoísmo nos lleva a esperar que nos den, pero el amor da, el amor da. En el versículo 7 y 8 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí hay una declaración bastante controversial, ¿no? Sobre todo para nuestra época, ¿no? No, los pobres primero, no los pobres. Hay que pensar en los pobres. Oh, ¿cuántos pobres? Es como se llena la boca hoy la gente, ¿no? Este fue verdaderamente un incidente extraordinario. Y el Señor aquí indicó que lo que ella hizo revelaba que ella se había identificado con su muerte. Sin embargo, los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente. Ella percibió que él iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. O sea, tuvo una percepción, un discernimiento, María, para proceder como hizo, ¿no? Para tomar la actitud que tomó. Y Mateo registró que Jesús dijo que donde quiera que se predicara el evangelio, este incidente sería contado. Y así fue. Aún hoy, en todo el mundo, la maravillosa fragancia de su gesto es inspiradora para todos los creyentes. Y hoy lo estamos mencionando, ¿no? O sea, prácticamente el Señor profetizó la clase de hoy, ¿no? Se recordaría, se recordaría. Entonces, ¿qué contraste hallamos aquí entre ella y Judas Iscariote, ¿no? Miren el contraste, ¿no? Entre la actitud de María y la de Judas. Aquí es donde la luz y las tinieblas aparecen juntas. Judas representando a las tinieblas y María representando a la luz. Hay también una aplicación para nosotros aquí, hermanos. Jesús dijo que siempre tendríamos con nosotros a los pobres, pero que Él no siempre estaría con nosotros. Esto no contradice su declaración de que Él siempre estaría con nosotros y que nunca nos abandonaría ni nos desaparecería. No, lo que dijo Jesús aquí es que siempre no sería posible, ¿no? No siempre, no, perdón, lo que está diciendo es,
siempre tendríamos la posibilidad de hacer algo por los pobres, siempre. Pero no siempre, en ese momento, no siempre Jesús iba a estar físicamente con nosotros como lo estuvo en ese momento, ¿no? Entonces, Jesús siempre va a estar con nosotros, pero siempre vamos a tener la posibilidad de atender, de hacer algo por los pobres, porque los pobres, desafortunadamente, siempre van a estar, siempre van a existir. Pero este servicio nunca debía sustituir a la actitud de sentarnos a sus pies. O sea, el servir a los pobres nunca debe ser razón para dejar de atender y de estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por delante está nuestro Señor. De otra manera, llegaría el día cuando sería demasiado tarde para poder asimilar todo lo que Él tiene para nosotros. O sea, el hecho de que Jesús estaba ahí y de que ellos lo aprovechasen era mucho más importante en ese momento que atender cualquier otra actividad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a priorizar, priorizar el reino de Dios, la obra de Dios, antes que todo lo demás. La Biblia dice que amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y debemos amar a Dios por encima de todo y de todos, ¿no? Y de todos. Entonces, eso es muy importante. Versículo 9 al 11 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y fueron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Increíble, ¿no? También a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El testimonio, la evidencia de la resurrección de Cristo era tan, pero tan grande, tan significativa, digamos, que hacía que muchos judíos se convirtieran a Cristo Jesús, a la fe cristiana, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Pero por esa razón también querían matar, dar muerte a Lázaro. Wow. Estos eran buscadores de curiosidades. Los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro. La gente llegó por curiosidad, posiblemente más para ver a Lázaro que para ver a Jesús. Y la fe que se describe aquí era muy similar a la fe de la multitud cuando Jesús llegó anteriormente a Jerusalén, ¿no? Recordemos que la multitud creyó en él, pero que él no se fiaba de ellos. La credulidad aquí no estaba basada en el Señor Jesús, sino que era más bien un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro, ¿no? En el versículo 12 al 15 dice, cuando Jesús llega a Jerusalén: al siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras, salieron a recibirlo y clamaban. Fíjense, eso sucedió más o menos en cálculo una semana antes de la muerte de nuestro Señor, del juicio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, solamente una semana antes la gente estaba clamando, adorando, recibiéndolo, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Observemos cómo Juan introdujo a aquel que había surgido de la eternidad. Observemos, miren, en el calendario del mundo, ¿no? Cómo había entrado en el tiempo. Era la época de la fiesta de la Pascua y la multitud estaba expectante, ¿no? La multitud estaba expectante. Recordemos que en el relato de Mateo, Jesús nació y fue visitado por los magos, los sabios, que le llamaron rey de los judíos. Ahora, al final de su ministerio, fue presentado nuevamente como rey de los judíos. Y recuerden que cuando Pilato mandó a crucificar al Señor, hizo poner un cartelito en la cabecera del Señor, arriba, ¿no? Diciendo: el rey de los judíos, ¿no? El rey de los judíos. Al punto que recuerden que los sacerdotes fueron a reclamar a Jesús, a Pilato: ¿por qué has puesto rey de los judíos? Él dijo que era rey de los judíos. Así que no pongas rey de los judíos. ¿Qué dijo Pilato? Lo que está escrito, está escrito. Y no lo cambió, ¿eh?
El rey de los judíos, así murió Jesús, ¿no? Inri, ¿no? Inri en latín, rey de los judíos. Esta fue la última presentación pública de Jesús. Fue el ofrecimiento público que nuestro Señor hizo de sí mismo como su rey. Y las autoridades judías, por supuesto, lo rechazaron. Ya no caminaba entre la multitud y les enseñaba. Esa actividad ya había cesado. En este episodio que estamos viendo, él actuó en cumplimiento de la profecía. Se estaba ofreciendo a la nación, ¿no? Pero esta no fue realmente una entrada triunfal. Durante su ministerio público, Jesús estaba en la ciudad discretamente por la puerta de las ovejas. Durante todo ese ministerio público, Jesucristo solía mantenerse apartado de las multitudes. Ahora, cuando su ministerio público estaba terminando, Jesús protagonizó la acción más pública que jamás había realizado. Se presentó públicamente al pueblo y montado sobre un pollino, ¿no? Qué tremenda escena. Y definitivamente Juan dice que lo hizo para cumplir la profecía. La profecía se estaba cumpliendo. La frase como está escrito se repite con frecuencia en los evangelios. Él entró en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Jesús nos dejó un relato muy breve de esta entrada, o Juan nos dejó un relato muy breve de esta entrada de Jesús. Pero sí dijo que con ella cumplía la profecía de Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que Jesús se presentó públicamente en Jerusalén como el Mesías, el Cristo prometido. O sea, Zacarías había hablado muchos años antes de este acontecimiento y se estaba cumpliendo de manera literal, ¿no? Jesús se presentó públicamente en Jerusalén como el Mesías, porque de eso decía la profecía. La profecía hablaba del Mesías, del Cristo, apareciendo de esa manera. La multitud le aclamó con las palabras, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero ¿qué iban a hacer con su rey? Una semana después, estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Increíble. Así somos los seres humanos de inconstantes. Increíble. Entonces, vamos a continuar leyendo ahora el versículo 16. ¿Ya? Estas cosas no las entendieron sus discípulos. O sea, fíjense todo lo que estaba sucediendo en ese momento no era entendible por los discípulos, ¿no? Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, y Juan estaba entre ellos. Juan está narrando la historia, pero está contando que en el momento que esto sucedió, ellos no lo entendían. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Gloria a Dios. Juan escribió su evangelio muchos años más tarde y admitió que simplemente no comprendió lo que Jesús había hecho ese día. Probablemente les preguntó a Santiago, a Pedro y a Andrés, y ellos tampoco las habían entendido. María fue la única que se había identificado con la verdad de su muerte. ¿No les parece esto significativo, no? Esa sensibilidad de María, producto de haber estado a los pies de Jesús, oyéndolo de manera atenta, ¿no? Que habían hecho que ella pudiera saber, percibir, discernir que la muerte de nuestro Señor se avecinaba, ¿no? El que está a los pies de Jesús tiene una sensibilidad mayor, su sensibilidad espiritual se desarrolla más, porque está a los pies de Jesús, ¿no? Escuchando. En estos días hablando con mi esposa, mi hijo y mis hermanos, algunos de ellos que vinieron a visitarme en estos días a casa, les hablaba, ¿no? De cómo la gente de manera superficial llega a conclusiones, a aseveraciones, pero producto de un conocimiento superficial de las cosas. No conoce a profundidad, no ha examinado, no ha hecho un análisis profundo de la situación y sin embargo se aventura a decir cosas que no tienen un buen fundamento, ¿no? Y sus argumentos son muy endebles. Entonces, aunque sus procederes son unas resoluciones que toman de hacer una cosa y otra cosa, sin embargo,
el fundamento que tienen no es sólido, ¿no? Porque se dejan llevar por la información superficial que han recibido. Es una pena, ¿no? Porque a veces esas acciones, esas resoluciones son equivocadas, pues porque las premisas sobre las que se sostienen no son objetivas, no son objetivas. Entonces, eso pasa, ¿no? A veces la gente no tiene una percepción clara de las cosas y sin embargo toma actitudes y acciones superficiales, no pregunta, no investiga, no averigua y pues hace lo que hace, ¿no? Debido a esa ignorancia, ¿no? Entonces, debemos profundizar. María tenía esa sensibilidad desarrollada, ¿no? Debido a que había estado a los pies de nuestro Señor, bendito sea Dios, y podía conocer y discernir lo que estaba sucediendo, ¿no? María fue la única que se había identificado con la verdad de su muerte. Los otros no comprendieron hasta después de que Jesús había muerto y había resucitado, ¿no? Después de su muerte y resurrección. Entonces se acordaron de las cosas que habían sido escritas en cuanto a él, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo. Versículo 17 y 19 dice, y daba testimonio de la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Aquí tenemos una situación explosiva. La multitud se entusiasmó debido a su milagro, pero su interés se centraba en Lázaro y no en la persona de Cristo. Fíjense cómo puede las señales, los milagros distraer del verdadero propósito del milagro, que es atraer la atención hacia Jesús, no hacia el milagro en sí. Interesante, ¿no? Nos puede pasar, ¿eh? Nos puede pasar que nosotros pongamos nuestra atención en las cosas secundarias antes que en la primaria, antes que en la persona de Jesús. ¿No? Podemos estar ocupados en una serie de acciones, de situaciones secundarias, colaterales, y no en lo fundamental que es la persona de Jesús. Ojo, oído a este pensamiento. Puedes estar tan ocupado en la obra del Señor que puedes estar distraído del Señor mismo, ¿no? Puedes no estar atento al Señor, aunque muy ocupado en su obra. Nos puede pasar, nos puede pasar. Debemos tomar tiempo para oír al Señor, para estar a sus pies, para aprender de Él. Y en base a eso, poder discernir todo lo demás, ¿no? Puede suceder, hermanos, de que estemos tan ocupados en su obra que nos descuidemos de la persona, del Señor de esa obra, que es Cristo Jesús, ¿no? Nos puede pasar ahí una reflexión. La multitud se entusiasmó debido al milagro, pero su interés estaba centrado en Lázaro y no en la persona de Cristo, ¿no? Los fariseos procuraban matar. Y todo esto ocurría cuando Jerusalén se encontraba abarrotada de gente por la Pascua. Recuerden que la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos, llegaban de diferentes lugares judíos a adorar al templo, a celebrar las fiestas judías, ¿no? Llegaban de Roma, de Creta, de diferentes lugares. Evidentemente Jesucristo pudo haber tenido la corona sin ir primero a la cruz. Sin embargo, si hubiera asumido la corona directamente, si él fuera soberano hoy en la actualidad, y si él fuera el soberano hoy en la actualidad, usted y nosotros, nunca podríamos haber sido salvos. O sea, si él hubiera hecho eso en ese momento, nosotros no podríamos haber sido salvos, pero él tomó el camino de la cruz. Él pudo haberse presentado como el rey, como el soberano, pero no lo hizo. Él estuvo ahí dispuesto a someterse, a sujetarse a todos los juicios. Él dijo, yo puedo mandar que ángeles vengan por mí, peleen por mí, pero es necesario ir a la cruz. Jesús tuvo que ir a la cruz para salvarnos, usted y a mí, a cada uno de nosotros, ¿no? Aunque durante aquella entrada a Jerusalén antes de su muerte tuvo un breve momento de triunfo, esta no fue su entrada triunfal.
En el futuro, cuando entre como Señor de señores, el Rey de Reyes, entonces sí tendrá lugar su entrada triunfal, ¿no? Pero su triunfo fue en la cruz del Calvario. Hay un cuadro de la crucifixión que muestra las tres cruces vacías. Los cuerpos de los crucificados han sido quitados de las cruces y están en sus respectivas tumbas. Un poco más atrás hay un burro que come de una rama de palma. ¿Qué mensaje, no? La rama de palma abandonada y la cruz son los recuerdos de su llamada entrada triunfal. ¿Dónde estaba la multitud que gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿No serían precisamente los mismos que días siguientes gritarían, crucifícale, crucifícale? Y ahora se habían ido y estaba en la tumba. Es que Jesús aquí se ofreció a ellos públicamente como su rey, pero ellos lo rechazaron. Bendito sea Dios. No debe extrañarnos la actitud de los hombres, porque es así como somos, malos, ¿no? Perversos, ingratos. Y por la gracia de Dios somos salvos, ¿no? Por la gracia de Dios somos salvos. Hay una escena aquí, un episodio muy interesante que muestra de que esta es como una especie de señal que Jesús recibe de manera anticipada, sabiendo que el tiempo se había cumplido y que ya venía su crucifixión, ¿no? Miren, dice acá, en el versículo 20 al 22, dice, Jesús, había ciertos griegos, estos son gentiles, ¿no? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, o sea, si habían subido a adorar a la fiesta, quiere decir que eran prosélitos, o sea, griegos convertidos al judaísmo. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsagdia, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Interesante escena, miren, voy a leer otra vez. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Los griegos son gentiles, pero si habían subido a adorar a la fiesta, ¿no? O eran prosélitos convertidos al judaísmo, o eran llamados griegos, pero habían venido de Grecia, pero eran judíos, ¿no? Pero lo más probable era que eran gentiles. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era la fiesta que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Wow, ahí hay algo bien interesante. Al parecer Jesús fue al templo y entró. Y como había un patio para las mujeres y otro para los no judíos, estos griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Felipe tenía un nombre griego, quizás hablaba griego, y creemos que fue por ese motivo que se dirigieron a él. Pero Felipe, siendo de carácter sencillo y algo retraído, se dirigió a Andrés en busca de ayuda. Después, entre los dos, trajeron a los griegos ante Jesús, ¿no? Y leemos ahí en el versículo 23 al 25 lo siguiente. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que desprecia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Qué palabras más profundas, más poderosas. Jesús les habló. Creo que la palabra, ¿no? les incluía a los discípulos y también a los griegos. Creemos que Jesús salió para hablar. No creemos que hubiera rehusado recibir a cualquiera que le buscase, ¿no? Creo que se dirigió a todos. Los griegos deseaban ver a Jesús porque habían oído hablar de él, probablemente de sus milagros y especialmente el de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora Jesús dirigió la atención de los griegos hacia la cruz. Él se encontraba prácticamente a la sombra de la cruz, o sea, su crucifixión estaba por venir de manera inmediata, inminente, y estaba muy consciente de la hora. ¿De cuál hora? La hora de crisis para la cual había salido de la eternidad y hacia la cual toda su vida se había orientado.
sea, Jesús tenía claro que él iba a la cruz. Recordaremos que él había dicho a su madre al principio de su ministerio que su hora aún no había llegado, pero ahora está diciendo, la hora ha llegado. Su hora verdaderamente había llegado, se estaba dirigiendo hacia la cruz, bendito sea Dios. Su concepción de la cruz fue muy diferente a la del pueblo romano. Para los romanos, la cruz era un lugar de infamia, deshonra y vergüenza. La cruz equivaldría hoy al dogal del verdugo, a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz para redimirnos la maldición de la ley. Fue hecho maldición por nosotros porque estaba escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice en Gálatas 3:13, ¿no? Luego, en el tercer día, fue resucitado de los muertos y coronado de gloria y honra, como dice en Hebreos 12:2. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. La gloria de Dios se vio en aquella cruz. Es por eso que pudo decir que la hora había llegado para que fuera glorificado. Jesucristo fue glorificado cuando murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Fue glorificado cuando resucitó de los muertos. La misericordia y el perdón se hallaban en aquella cruz. La cruz es importante, hermanos. La cruz representa la victoria de Cristo, la victoria de Cristo, su glorificación. Cristo no podía haber resucitado si primeramente no hubiese sido muerto. La muerte precedió a la resurrección, a la resurrección. La muerte es muy importante y es lo que se va a recordar por toda la eternidad. Jesús es llamado en la eternidad el Cordero Inmolado, el Cordero Inmolado, ¿no? Entonces nuestro Señor destacó este principio, ¿no? Haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Cuando un grano de trigo muere en la tierra, produce la planta, la espiga y la cosecha. Tiene que morir para llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida. Han visto a un Jesús histórico. Pero realmente ver a Jesús es verlo muerto y resucitado. Él murió una muerte redentora, entregó su vida a la muerte para que tuviéramos vida. No hemos visto a Jesús hasta que hayamos visto a Jesús muerto y resucitado, muerto en la cruz y resucitado. Aquí una reflexión. Últimamente hay muchas reuniones ecuménicas de diferentes líneas religiosas que se reúnen, hacen actividades en común, en fin. Y muchas veces hay actividades, ceremonias que se llevan a cabo desde un punto de vista religioso en actividades cívicas. Pero es interesante que se reconviene a las personas que van a participar y se les llama la atención para que no mencionen el nombre de Jesús. Que se dirijan a Dios de manera genérica, el de eterno, Dios, pero que tomen cuidado de no mencionar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús para esas gentes es ofensivo, ¿no? Es desafiante. Y algunos caen en esa trampa y lo omiten. Pero no, a nosotros nos corresponde, hermanos, poner por delante el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne y murió. Históricamente, este acontecimiento se dio en la historia y hay que admitirlo. Hay mucha gente que quiere negar este hecho histórico y que renunciemos a nuestra fe en la persona de Jesús. Hablar de Dios en términos genéricos no trae la posibilidad de salvación a la gente que oye el Evangelio, porque el Evangelio, el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Y es a Jesucristo al que tenemos que presentar. Hablamos de Dios, pero tenemos que entender que el camino, la verdad y la vida es Jesús y nadie viene al Padre si no es por medio de Él, ¿no? Entonces, no perdamos de vista el hecho de que somos testigos de Jesús. A veces podemos estar distraídos hablando de una serie de cosas alrededor de la persona de Jesús y no centrada en la persona de Jesús. Tengamos cuidado.
Porque podemos estar hablando de un montón de cosas, de que si existe la reencarnación, de que si hay vida en otros planetas, en cosas realmente irrelevantes, no fundamentales, perdiendo de vista el tema central del cielo, que es Cristo, Jesús, Dios hecho carne, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para centrarnos en Él, no en los milagros, no en las cosas periféricas, no, no en lo colateral, sino en lo central, la persona de Jesús. Su muerte en la cruz es clave, es fundamental. Déjenme terminar leyendo en el libro de Colosenses un pasaje que debemos tener presente. Estamos viviendo un tiempo peligrosísimo, peligroso, hermanos, y eso hace que perdamos de vista lo central, lo fundamental del Evangelio. Dice capítulo 1 de Colosenses, versículo 15 en adelante. Hablando de Jesús, ¿eh? Hablando de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Jesús. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él fueron, en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es el mensaje del cielo a nosotros. Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el mensaje que para nosotros debe ser fundamental y relevante. Lo demás, hermanos, es paja, es heno, es hojarasca. Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Él nos debemos. Él debe ser el centro de nuestra fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra. Ayúdanos a enfocarnos, a tener claro, Señor, que tú eres el fundamento, la piedra angular, la cual desecharon los edificadores. Pero tú eres todo, Señor, para nosotros, Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres y por quien nosotros podemos ser salvos. Perdónanos, Señor, oh Dios, porque a veces nos distraemos en cosas secundarias, irrelevantes, vanas. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a estar a tus pies, a entender los tiempos y a discernirlos. En el nombre de Jesús. Amén y ya amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano.